Tolstoy, León 1828-1910. Novelista ruso, profundo pensador social y moral, y uno de los más grandes autores del realismo de todos los tiempos. Nació el 9 de septiembre de 1828 en la propiedad familiar de Yasnaya Poliana sur de Moscú. Hijo del conde Nikolai Ilich, un terrateniente, y de María Nikolayevna, princesa Volkonskaya. Su primera infancia transcurrió en Yasnaya Poliana. En 1830 fallece su padre y cuando tenía 9 años murió su madre. Los hermanos Tolstoy fueron confiados a la tutela de dos tías paternas y en 1841 pasó a vivir con una de ellas en la ciudad de Kazán. Recibió educación de tutores franceses y alemanes y a los 16 años entra en la Universidad Kazán, donde cursó estudios de lenguas y leyes. En el año 1851 se incorpora al ejército y entra en contacto con los cosacos, que se convertirían en los protagonistas de una de sus mejores novelas cortas, Los Cosacos 1863. Como militar, participó contra los guerrilleros tártaros en los límites del Cáucaso y en la Guerra de Crimea, en 1853. Concluyó una obra autobiográfica, Infancia en 1852, a la que siguieron otras dos, Adolescencia 1854 y Juventud 1856. Después aparece Sebastopol 1855-1856, tres historias basadas en la Guerra de Crimea. Regresó a San Petersburgo en 1856. Realiza viajes por el extranjero en 1857 y 1861, visitando escuelas alemanas y francesas y, más adelante, abrió en Yasnaya Poliana una escuela para niños campesinos. En 1862, contrajo matrimonio con Sonia Andreevna Vers. Después escribió sus dos novelas principales, Guerra y Paz 1865-1869 y Ana Karenina 1875-1877. Guerra y Paz, está considerada como una de las novelas más importantes de la historia de la literatura universal, una visión épica de la sociedad rusa entre 1805 y 1815. Ana Karenina, novela por entregas, fue considerada como una de las mejores novelas psicológicas de la literatura. Alrededor de 1877 se convirtió al cristianismo. En Confesión 1882, se culpa de llevar una existencia vacía y autocomplaciente y emprende una larga búsqueda de valores morales y sociales. Escribe los ensayos Amo y Criado 1894. ¿En qué es el arte? 1898, realiza una condena de casi todas las formas de arte, y abogó por un arte inspirado en la moral, en el que el artista comunicara los sentimientos y la conciencia religiosa del pueblo. Escribe cuentos de carácter edificante, reunidos en el volumen Historias para el Pueblo 1884-1885 y obras destinadas a lectores cultos, en las que se permite un mayor espacio para desarrollar su poderosa inventiva. La más conocida de estas obras es La muerte de Iván Ilich 1886. El cuento La sonata a Kreutzer 1889 trata de la educación sexual y el matrimonio. La obra teatral El poder y las tinieblas 1888 es una tragedia, y su última novela Resurrección 1899, es la historia de la regeneración moral de un noble hasta entonces falto de escrúpulos. Con 82 años, atormentado por la disparidad entre sus criterios morales y su riqueza material, y por las disputas con su mujer, que se oponía a deshacerse de sus posesiones, Tolstoy, acompañado por su médico y la menor de sus hijas, se marchó de casa a escondidas en medio de la noche. 3 días más tarde, cayó enfermo de neumonía y, el 20 de noviembre de 1910, falleció en una estación de ferrocarril. Fue enterrado sin ninguna ceremonia religiosa en una pequeña loma cercana a Yasnaya Poliana, el día 22 de noviembre de 1910. León Tolstoy. Ana Karenina. Primera parte. Y. Todas las familias felices se parecen unas a otras. Pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En casa de los Oblonsky andaba todo trastrocado. La esposa acababa de enterarse de que su marido mantenía relaciones con la institutriz francesa y se había apresurado a declararle que no podía seguir viviendo con él. Semejante situación duraba ya 3 días y era tan dolorosa para los esposos como para los demás miembros de la familia. Todos, incluso los criados, sentían la íntima impresión de que aquella vida en común no tenía ya sentido y que, incluso en una posada, se encuentran más unidos los huéspedes de lo que ahora se sentían ellos entre sí. La mujer no salía de sus habitaciones. El marido no comía en casa desde hacía 3 días.
Los niños corrían libremente de un lado a otro sin que nadie les molestara. La institutriz inglesa había tenido una disputa con el ama de llaves y escribió a una amiga suya pidiéndole que le buscase otra colocación. El cocinero se había ido 2 días antes, precisamente a la hora de comer. Y el cochero y la ayudante de cocina manifestaron que no querían continuar prestando sus servicios allí y que solo esperaban que les saldasen sus haberes para irse. El tercer día después de la escena tenida con su mujer, el príncipe Esteban Arkadievich Oblonsky Stiva, como le llamaban en sociedad, al despertar a su hora de costumbre, es decir, a las 8 de la mañana, se halló, no en el dormitorio conyugal, sino en su despacho, tendido sobre el diván de cuero. Volvió su cuerpo, lleno y bien cuidado, sobre los flexibles muelles del diván, como si se dispusiera de dormir de nuevo, a la vez que abrazando el almohadón apoyaba en él la mejilla. De repente se incorporó, se sentó sobre el diván y abrió los ojos. ¿Cómo era?, pensó, recordando su sueño. A ver. Alavin daba una comida en Darmstadt. Sonaba una música americana. El caso es que Darmstadt estaba en América. Eso es. Alavin daba un banquete, servido en mesas de cristal. Y las mesas cantaban Il mio tesoro, y si Go era eso, era algo más bonito todavía. Había también unos frascos, que luego resultaron ser mujeres. Los ojos de Esteban Arkadievich brillaron alegremente al recordar aquel sueño. Luego quedó pensativo y sonrió, qué bien estaba todo. Había aún muchas otras cosas magníficas que, una vez despierto, no sabía expresar ni con palabras ni con pensamientos. Observó que un hilo de luz se filtraba por las rendijas de la persiana, alargó los pies, alcanzó sus zapatillas de tafilete bordado en oro, que su mujer le regalara el año anterior con ocasión de su cumpleaños, y, como desde hacía 9 años tenía por costumbre, extendió la mano hacia el lugar donde, en el dormitorio conyugal, acostumbraba tener colocada la bata. Solo entonces se acordó de cómo y por qué se encontraba en su gabinete y no en la alcoba con su mujer. La sonrisa desapareció de su rostro y arrugó el entrecejo. ¡Ay! Se lamentó, acordándose de lo que había sucedido. Y de nuevo se presentaron a su imaginación los detalles de la escena terrible. Pensó en la violenta situación en que se encontraba y pensó, sobre todo, en su propia culpa, que ahora se le aparecía con claridad. No me perdonará, y lo malo es que yo tengo la culpa de todo. La culpa es mía, y, sin embargo, no soy culpable. Eso es lo terrible del caso. ¡Ay! Se repitió con desesperación, evocando de nuevo la escena en todos sus detalles. Lo peor había sido aquel primer momento, cuando al regreso del teatro, alegre y satisfecho con una manzana en las manos para su mujer, no la había hallado en el salón. Asustado, la había buscado en su gabinete, para encontrarla al fin en su dormitorio examinando aquella malhadada carta que lo había descubierto todo. Dolly, aquella Dolly, eternamente ocupada, siempre llena de preocupaciones, tan poco inteligente, según opinaba él, se hallaba sentada con el papel en la mano, mirándole con una expresión de horror, de desesperación y de ira. ¿Qué es esto? ¿Qué me dices de esto?, preguntó, señalando la carta. Y ahora, al recordarlo, lo que más contrariaba a Esteban Arkadievich en aquel asunto no era el hecho en sí, sino la manera como había contestado entonces a su esposa. Le había sucedido lo que a toda persona sorprendida en una situación demasiado vergonzosa no supo adaptar su aspecto a la situación en que se encontraba. Así, en vez de ofenderse, negar, disculparse, pedir perdón o incluso permanecer indiferente, cualquiera de aquellas actitudes habría sido preferible, hizo una cosa ajena a su voluntad. Reflejos cerebrales, juzgó Esteban Arkadievich, que se interesaba mucho por la fisiología. Sonreír con su sonrisa habitual, benévola y en aquel caso necia. Aquella necia sonrisa era imperdonable. Al verla, Dolly se había estremecido como bajo el efecto de un dolor físico, y, según su costumbre, anonadó a Stiva bajo un torrente de palabras duras y apenas hubo terminado, huyó a refugiarse en su habitación. Desde aquel momento, se había negado a ver a su marido. Todo por aquella necia sonrisa. Pensaba Esteban Arkadievich. Y se repetía, desesperado, sin hallar respuesta a su pregunta. ¿Qué hacer? Y Esteban Arkadievich era leal consigo mismo. No podía, pues, engañarse asegurándose que estaba arrepentido de lo que había hecho. No, imposible arrepentirse de lo que hiciera un hombre como él, de 34 años, apuesto y aficionado a las damas.
ni de no estar ya enamorado de su mujer, madre de 7 hijos, 5 de los cuales vivían, y que tenía solo un año menos que él. De lo que se arrepentía era de no haber sabido ocultar mejor el caso a su esposa. Con todo, comprendía la gravedad de la situación y compadecía a Dolly, a los niños y a sí mismo. Tal vez habría tomado más precauciones para ocultar el hecho mejor si hubiese imaginado que aquello tenía que causar a Dolly tanto efecto. Aunque no solía pensar seriamente en el caso, venía suponiendo desde tiempo atrás que su esposa sospechaba que no le era fiel, pero quitando importancia al asunto. Creía, además, que una mujer agotada, envejecida, ya nada hermosa, sin atractivo particular alguno, buena madre de familia y nada más, debía ser indulgente con él, hasta por equidad. Y he aquí que resultaba todo lo contrario. Es terrible, terrible. Se repetía Esteban Arkadievich, sin hallar solución. Con lo bien que iba todo, con lo a gusto que vivíamos. Ella era feliz rodeada de los niños, yo no la estorbaba en nada, la dejaba en entera libertad para que se ocupase de la casa y de los pequeños. Claro que no estaba bien que ella fuese precisamente la institutriz de la casa. Verdaderamente, hay algo feo, vulgar, en hacer la corte a la institutriz de nuestros propios hijos. Pero,